El cocodrilo del Nilo es ampliamente considerado entre los animales más peligrosos de África. Matan a cientos de personas en todo el continente cada año y aunque lamentablemente muchos ataques no se denuncian, los que llegan al público sirven como un duro recordatorio de cuán mortales estos antiguos depredadores pueden ser. El siguiente episodio muestra uno de los ataques de cocodrilos más infames jamás registrados, que involucran a un hombre que fue arrastrado violentamente de su bote en Botsuana y consumido de inmediato por un enorme cocodrilo, frente a múltiples testigos presenciales, incluida su esposa. Esta es la horrible y verdadera historia del encuentro fatal del Dr. Richard Root con uno de los depredadores más temidos del mundo. Bienvenidos a Instinto Animal. Comencemos. Botsuana es un país que se encuentra justo encima de Sudáfrica, justo en el medio del continente. Parte de su tierra se conserva para parques nacionales y reservas de animales. Algunos de los ecosistemas más diversos de nuestro mundo prosperan en los planos increíblemente hermosos de este país. Habitan leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos. Es ampliamente considerado como uno de los principales destinos turísticos en toda África. El país también es hogar del río Limpopo, uno de los más largos de toda África con una extensión de 1.750 kilómetros. El río tiene cientos de especies de peces y está rodeado de hermosos paisajes. Muchos consideran que ver la vegetación rodeada del río también es una experiencia excepcionalmente rara. Las orillas del río son una historia completamente diferente. El río es el hogar del cocodrilo del Nilo, notoriamente conocido como el cocodrilo más grande y agresivo de toda África, con un peso de más de 750 kilogramos y un crecimiento de más de 20 pies de largo. Las víctimas que tienen la mala suerte de encontrarse con este animal en la naturaleza, por lo general, no tienen esperanza de escapar de sus enormes mandíbulas. El día de Año Nuevo del 2022, una mujer de 25 años en Sudáfrica fue arrastrada por un cocodrilo mientras lavaba la ropa en las aguas poco profundas del río. Y en ese mismo año, otras 4 personas del mismo pequeño pueblo habían muerto en ataques de cocodrilos, y muchos más saldrían al río solo para misteriosamente nunca regresar. Ya que muchos habitantes de pequeños pueblos que no tienen acceso a agua limpia se quedan sin más remedio que arriesgar sus vidas al tener que ir al río todos los días. En otro caso, un hombre de 25 años y su amigo del pueblo, Kumbani, estaban pescando a la orilla del río, en febrero del 2022, y de la nada su amigo fue atacado por un cocodrilo y arrastrado al río para nunca más ser visto. El hombre de 25 años intentó buscarlo, solo para quedar atrapado en algunos escombros bajo el agua, después de lo cual se ahogaría trágicamente. Estos son solo algunos de los casos notables reportados de ataques fatales de cocodrilos del Nilo en las cercanías. Richard Root fue un experto en enfermedades infecciosas de renombre nacional en los Estados Unidos. En un viaje de 2 meses a Botsuana por parte de la Universidad de Pensilvania para ayudar a controlar la epidemia de VIH en curso en el país, pasó gran parte de su tiempo allí trabajando para educar a los médicos y tratar a pacientes y niños. Richard perdería a su primera esposa en 2001 y luego se volvió a casar con una mujer llamada Rita O'Boyle, quien también lo acompañaría a Botsuana. Con el paso del tiempo, al menos para su familia, parecía que trabajar en Botsuana había cambiado a Richard para mejor. Y esto fue a pesar de las duras condiciones de trabajo y las largas horas. Muchos de los que lo conocían dirían que se veía más feliz y satisfecho que nunca antes, y según todos los indicios, su carrera estaba en una tendencia ascendente a pesar de su edad. El 19 de marzo del 2006, el Dr. Richard y su esposa, junto con un amigo y colega, el Dr. Harvey Friedman, estaban planeando hacer un safari guiado a través de la Reserva Natural de Tule. En este punto, el trío estaba a la mitad de su estadía de 2 meses en el país y deciden tomarse el día libre y divertirse un poco con el recorrido particular que estaban emprendiendo a una sección del río Limpopo, en la parte más al sur de la reserva. La vida silvestre en la reserva es extremadamente diversa, con jirafas, leones, guepardos y antílopes acuáticos que habitan en el ecosistema, solo por nombrar algunos. También vale la pena señalar que esta sección del río es uno de los únicos tramos libres de cocodrilos en Botsuana, y antes de esto nunca había habido un ataque de cocodrilo, al menos en esta área específica.
Sin embargo, el grupo desconocía que este hecho estaba a punto de cambiar y en sucesión también lo harían las vidas de muchos más. El Dr. Richard y sus amigos abordarían la canoa esa mañana con Richard sentado al frente. El grupo estaba dividido en dos botes diferentes con Rito a unas 20 yardas detrás de él en el segundo, por lo que el grupo se pone en marcha y los ojos de Richard se iluminan cuando se emociona al ver todas las aves nativas en el área. Los guías turísticos reman suavemente a través del agua escaneando la orilla por los hipopótamos y asegurarse de que no sorprendieran a los animales repentinamente con su presencia, porque por supuesto muchos de estos animales son territoriales y no son exactamente bienvenidos los visitantes. Sin que el grupo lo supiera, un gran cocodrilo del Nilo que de alguna manera logró colarse en el Tull Nature Reserve fijó su mirada en la canoa de Richard. Es importante tener en cuenta que los cocodrilos del Nilo pueden sentir las vibraciones más pequeñas en el agua y usan su visión para acechar a sus presas. De esa manera, todas las pequeñas vibraciones y el movimiento causado por los barcos y los remos, a pesar de los esfuerzos de todos por ser discretos al respecto, habían atraído, por supuesto, a este cocodrilo que ahora estaba sentado justo debajo de la popa del bote. Con sus ojos asomándose a través de la superficie, viendo fijamente a Richard, esperando el momento oportuno para atacar. De repente, de la nada, uno de los guías ve al cocodrilo y grita. Justo cuando grita, el cocodrilo salta hacia Richard haciendo un fuerte sonido de chapoteo que sobresalta al grupo, y antes de que Richard tenga tiempo de reaccionar, el cocodrilo se abalanza sobre él y lo agarra por el brazo cerrando las mandíbulas, lo que resulta en una breve lucha. Mientras los guías intentan liberar a Richard de la boca de este feroz animal, el cocodrilo, poderoso y masivo, luego sacaría a Richard de la canoa enfrente de todos, quienes se encontraban horrorizados. El cocodrilo en cuestión de segundos empuja a Richard al abismo fangoso del río Rita y los otros testigos oculares en el bote quedan petrificados, ya que en segundos una aventura que se suponía que iba a ser divertida y emocionante se convertiría en la experiencia más traumatizante de sus vidas. Con los únicos restos de Richard siendo una gran manta de sangre que quedó en la escena del ataque, tanto los lugareños como la policía se presentaron para buscar el cuerpo ese día, pero fue en vano. Después de días de intentos de rescate, perderían la esperanza de encontrar su cuerpo al darse cuenta de que lo más probable es que el cocodrilo lo haya consumido en su totalidad. No sería hasta el 23 de marzo, unos días después de la trágica prueba, que el cadáver destrozado de Richard aparecería en la orilla del río, no muy lejos de donde había ocurrido el ataque. Sin embargo, el cocodrilo culpable nunca fue hallado, y aunque su esposa Rita se sentiría aliviada de que su cuerpo hubiera sido recuperado, seguiría negando durante mucho tiempo si realmente se había ido Richard, quien era un hombre que dedicó su vida a ayudar a otras personas. Era un educador que no solo era un experto en su campo, sino que era muy reconocido en algunas de las mejores instituciones médicas de los Estados Unidos. Miles de sus pacientes y colegas lo considerarían mucho y confiarían en sus servicios en Botswana, pero lamentablemente debido a un evento desafortunado, uno de sus pilares más importantes de apoyo le sería trágicamente arrebatado. Si este episodio te encantó, entonces no te puedes perder nuestro episodio anterior sobre el ataque de tiburón de Tina Webb. Puedes encontrarlo en la pantalla final de este video. Gracias por mirar Instinto Animal.